La inteligencia emocional es aquella capacidad que tenemos para comprender, utilizar y gestionar nuestras emociones. La inteligencia emocional se abrevia a veces con un CE en mayúscula, así como un CI, o sea, conciencia intelectual alto, puede predecir altos puntajes en los exámenes. El CE puede predecir el éxito en situaciones sociales o emocionales. Según Dale Goldman, la inteligencia emocional se divide en dos tipos de inteligencias diferentes: la personal y la interpersonal. La personal es la capacidad de comprender y manejar nuestras emociones y nos ayuda a conocer a nosotros mismos, manejar nuestras emociones de manera saludable y mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Mientras que la interpersonal se encarga de entender, comprender los sentimientos del otro. Esta incluyen habilidades sociales como la empatía y nos ayuda, como dije anteriormente, a entender y comprender lo que siente el otro y así crear una relación efectiva con los demás y trabajar de manera colaborativa. El origen de la inteligencia emocional se divide en 4 conceptos. Primero, sería percibir las emociones. Segundo, sería cómo manejar las emociones. Tercero, cómo utilizar las emociones. Y por último, cómo comprender las emociones. Tradicionalmente, los 4 conceptos que mencionamos antes son los 4 elementos indicadores de la inteligencia emocional. Sin embargo, como algunos autores como Edward Thorndike de 1874 hasta 1979 y David Westlake de 1896 hasta 1981, incluyendo los factores sociales que son el intelecto más importante, que el psicólogo Howard Gardner introdujo la idea de que los coeficientes intelectuales resulta insuficiente para lograr una apreciación integral de la inteligencia. Gardner describió 2 tipos de inteligencia, uno que es la inteligencia social como la inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal implica comprender las emociones, las intenciones y también los deseos de las personas, como también tener la habilidad de comprender las emociones de las personas. La inteligencia intrapersonal implica poder comprender las emociones, motivaciones y como también los temores, y tenerlos en cuenta en el momento de tomar decisiones. Ahora le voy a hablar sobre las características, que dentro de ellas existen 5 habilidades fundamentales que las personas desarrollan con la inteligencia emocional. Dentro de esas 5 características que vamos a hablar serían la automotivación, la autorregulación, autoconciencia, la empatía y la socialización. Vamos a hablar de 5 tipos. La autoconciencia es la capacidad de reconocer y evaluar las propias emociones y sentimientos. La autorregulación es la aceptación de las emociones y la posibilidad de regular su intensidad. La automotivación es la capacidad de impulsar las acciones y decisiones de una persona a partir de objetivos o decisiones que impulsan a la persona. La empatía es la habilidad para comprender cómo se sienten otras personas y responder de forma adecuada. La sociabilidad es la capacidad de interactuar con otras personas considerando sus circunstancias y emociones. Ahora hablaremos sobre cómo desarrollar la inteligencia emocional.
Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional se puede trabajar o mejorar a lo largo del desarrollo psicológico de las personas y durante su vida. Otras capacidades a tener en cuenta a la hora de mejorar la inteligencia emocional serían: primero, vocabulario emocional. Las personas con un buen nivel de inteligencia emocional son capaces de hablar de sus emociones, de contarlas y por tanto de gestionarlas. Por el contrario, quienes no tienen un vocabulario emocional desarrollado podrían sufrir de alecitemia, la dificultad para acceder de su mundo emocional e identificar las emociones en los demás y en sí mismo. Segundo, la adaptabilidad y curiosidad. Una persona con inteligencia emocional se adapta fácilmente a nuevas situaciones en el trabajo y en su vida privada. Le intrigan las cosas nuevas y no tiene miedo de experimentar. Es flexible. Tercero y por último, independencia. Una de las características de la inteligencia emocional es no depender del juicio de los demás. La persona, siendo plenamente consciente de sus propias emociones, también asume la responsabilidad de ellas frente a los demás y evalúa cuándo es adecuado compartirlas. La inteligencia emocional se puede aplicar al ambiente laboral a través de el autoconocimiento, la empatía, la comunicación, la resolución de conflictos y el manejo del estrés. Autoconocimiento es conocer tus habilidades, necesidades y emociones, saber distinguir entre tu vida personal y profesional. La empatía es mejorar tu capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La comunicación es expresar tus emociones de manera clara y respetuosa, practicar la escucha activa, agradecer los comentarios. Resolución de conflictos. Abordar los conflictos de manera constructiva, buscar soluciones en lugar de culpar y considerar la retroalimentación como una oportunidad de mejora. Manejo de estrés. Desarrollar técnicas para mejorar el estrés como la meditación, el ejercicio o la gestión del tiempo y usar el humor para relajar el ambiente. Algunos ejemplos de inteligencia emocional son escuchar activamente, enfatizar, controlar las emociones, aceptar los errores, valorar los triunfos de los demás, ser sensible a los sentimientos de los demás, reflexionar sobre sí mismo y trabajar las debilidades. Voy a abrir un paréntesis para hablar sobre los ejemplos previamente mencionados. Empatizar. Entender los sentimientos de los demás y tratar de ver las cosas desde su perspectiva. Controlar las emociones. Controlar episodios de enojo y aprender a interpretar las reacciones impulsivas. Valorar los triunfos de los demás sin caer en comparaciones. Escuchar activamente. Esta es una técnica de comunicación que implica prestar atención a lo que dice otra persona sin interrumpir ni juzgar. Aceptar errores, valor que nos permite aprender y crecer como personas. Ser sensible a los sentimientos de los demás, tener la capacidad de empatía y poder entender lo que siente el otro. Reflexionar sobre sí mismo, pensar detenidamente sobre nuestros pensamientos, acciones, emociones y comportamientos. Esto nos permite conocernos mejor y aprender. Y trabajar las debilidades implica identificarlas, establecer objetivos y desarrollar un plan de acción para mejorarlas. Según Dale Carnegie, la inteligencia emocional es una habilidad que nos ayuda a mejorar nuestro liderazgo y que es una habilidad que se compone de dos habilidades clave. El autoconocimiento, que la mencioné anteriormente,
y la asunción de responsabilidades. Esta última, que es la asunción de responsabilidades, es cambiar nuestra actitud hacia los demás para cambiar su comportamiento y centrarnos en nuestro círculo de influencia para encontrar lo que podemos cambiar. Otras ideas que Dale Carnegie decía sobre la inteligencia emocional, que por cierto las menciona en su libro de Cómo hacer amigos y cómo influir sobre las personas, son expresar gratitud y reconocimiento genuino hacia las personas que te rodean, mostrar un interés genuino en otras personas, sonreír, recordar que el nombre de una persona es para esa persona el más dulce y más importante sonido en cualquier idioma, ser buen oyente, animar a otros a hablar de ellos mismos y convertirse en una persona agradable.